Fortalece tu sistema inmunológico a través de la alimentación. Incorpora alimentos ricos en vitaminas, proteínas y hierro, en vez de comprar únicamente pastas y arroz. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura recomienda sumar frutas, verduras y legumbres en las comidas. Somos lo que comemos. La experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales, las comunicaciones se congestionan. Debemos estar preparados. Lo más importante, mantén la calma, evita llamar y menos insistir. Utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte. Y si estás en la zona de emergencia, marca el 119 y deja un mensaje de voz. Esta es la comunicación luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Radio Santa Rosa está, la primera radio católica de nuestra comunidad. Radio Santa Rosa, consuelo y paz. Radio Santa Rosa. Para el Perú y el mundo, Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Radio Santa Rosa, consuelo y paz. Radio Santa Rosa. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, señoras y señores, bienvenidos a Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada en Lima por Radio Santa Rosa, en Chimbote, RSD, Radio Santo Domingo, en Arequipa, Radio San Martín, en Cusco, Radio Veritas, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba y Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios. Hay una red de radios amigas que se unen también a esta transmisión, es Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbre, Satipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar. También está el Vicariato Apostólico de Yurimaguas, que ahí nos escuchan por Radio Oriente. En Cajamarca nos escuchan a través de Radio Los Ángeles. Apumaqui Estéreo, AM Tagua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo. Y también estamos en los aplicativos móviles y estamos en la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. Son las 8 de la mañana con 3 minutos. Estamos en el día 71 del aislamiento social obligatorio y vamos a estar así hasta el día 30 de junio. Y vamos a estar hasta el 30 de junio en este aislamiento social obligatorio y hay cosas que no nos quedaron muy claras el día viernes. No sé si Rosa María las tiene claras, pero poco a poco se han ido clarificando con una serie de normas. Por ejemplo, y yo desde temprano estoy advirtiendo a las personas que no pueden salir con su auto según el ministro de Defensa, porque ya sacó ayer un pase vehicular distrital, cosa de que no... A ver, ojo, vamos a aclarar eso. Muy buenos días a todos. Buenos días, sí, Rosa María, es muy confuso hoy día, todo el mensaje. Pero hoy día sí pueden salir. Ya. Hoy sí. Mañana no. Mañana no. Ah. A ver, claro, porque hoy día se habilita la página en la tarde, ¿verdad? En la tarde, sí. Así es. Sí, pero Rosa María, pero también depende del efectivo con el que te encuentras en la calle, porque si el efectivo te dice que hay un pase vehicular y no le muestras, tienes tus 6.300 de multa. Es carísimo. 6.300. La punición es espantosa. Bueno, vamos por partes. Buenos días, Abel. ¿Qué tal, Rosa María?
y buenos días a toda nuestra audiencia en el Perú y en todas partes. Gracias por estar con nosotros. La gente está muy confundida, Abel, te voy a decir la verdad. Demasiados, todos. Hasta los más acérrimos hinchas del gobierno que no permiten que se diga que algo está mal, yo creo que el viernes quedaron bastante confundidos con el mensaje del presidente. Un mensaje que duró hora y media, en la que todos estábamos en la expectativa, en el suspenso de que ya vete la pepa, ¿no? Porque creo que si hay algo ha quedado claro, es que una cosa es el estado de emergencia, y otra cosa muy distinta es la emergencia sanitaria, y otra muy distinta es la cuarentena o la inmovilización social obligatoria. Así es. Figuras jurídicas diferentes, con diferentes características. Tú puedes declarar estado de emergencia y no suspender el derecho de reunión ni la libertad de tránsito, pero sí la inviolabilidad del domicilio, la detención. O sea, hay algunos aspectos del estado de emergencia que podrías no restringir y otros sí. Entonces, lo que importa en la actual circunstancia es saber cuáles derechos ha restringido. Y eso es lo que no decía. No decía, y además, se está tratando de hacer filosofía y poesía. El primer artículo del decreto supremo es poético, pero no es normativo. No me dice qué derechos y qué obligaciones tengo. Me dice que el Perú va a una nueva convivencia, cuya definición no conozco. Porque si una nueva convivencia es que no te voy a dar la mano, sí podría ser una regla de convivencia social. Pero si una nueva convivencia significa que no trabaje, Dios sabe hasta cuándo, o hasta cuando le provoque al gobierno, ya esa nueva convivencia necesita de mi aquiescencia, ¿no? O por lo menos de mi voluntad de cumplir. Y el problema es que el gobierno impone normas incoherentes. Eso es lo que más molesta, ¿no es cierto? ¿Por qué no puede abrir un museo, una librería, donde no hay nunca más de 5 personas? Las librerías son espacios poco visitados, igual que los museos, y sí pueden entrenar 30 personas de un equipo de fútbol, de un deporte de contacto, que no se van a tocar. No tiene sentido. Entonces parece, como hemos dicho, que el que más ha llorado, mama, pues, y el que no llora, no mama. Es una cosa de loco, porque tiene que haber una racionalidad. Me encanta el fútbol, o sea, yo no soy fanática, no sé nada de fútbol, pero me parece muy bien que los atletas federados tengan su deporte, por lo menos su entrenamiento, bajo ciertos protocolos, sobre todo los deportes que no son de contacto. Pero siendo el fútbol un deporte de contacto, ponerlo el primer día denota demagogia. ¿Se dan cuenta? Entonces, no hay por lo menos no hay la sensación de que las cosas se estén haciendo con un criterio sanitario. O sea, la sensación es, pensando con buena fe, que el gobierno no quiere que se haga nada. Y lo que da son concesiones graciosas, ¿no? O sea, porque bueno, ya, me presiona mucho. El problema es que la política de que nadie trabaja, que puede ser muy, digamos, gustosa para algunas personas, significa que no tienes plata. Y no puedes pasarte todo marzo, bueno, la mitad de marzo, todo abril, todo mayo y todo junio sin trabajar. No es posible. El gobierno tiene que entender que las personas tienen que trabajar para vivir. Y si la dejas 3 meses y medio sin trabajar, no vive. Y las empresas, a su vez, no pueden estar 3 meses y medio sin producir. Y eso, que hay empresas según la fase 3, la fase 4, que regresan en agosto. Serán 6 meses sin producción. Esa empresa está quebrada.
Probablemente tenga que liquidarse, reinventarse y volver a empezar. Es un costo altísimo, pero no lo han considerado de esa manera. Como te digo, hay cosas que no tienen sentido. Yo puedo entender lo siguiente. Hay ciertas reglas de comportamiento social que son indispensables. Es como fumar. No te prohíbo fumar, pero no puedes fumar en un espacio cerrado, no puedes fumar en la oficina, no puedes fumar en la escuela. Tienes que fumar en la vía pública en un lugar designado. Esto es parecido. No te prohíbo saludar, pero puedes saludar por una videoconferencia, puedes saludar por teléfono. Lo que no puedes es tocarte con otra persona. ¿Se entiende? Es racional, se aplica, entonces no te tocas con nadie. Y no tocarte incluso a una distancia de 1 metro, porque a 1 metro el Estado, y así lo ha dicho en varios protocolos, en 1 metro no contagia. Y te pongo un ejemplo del metro. Algunos protocolos sanitarios dicen que es 1,5 metros. Cuando sales a caminar con un niño es 2 metros, pero para el resto es 1 metro. ¿Contagia a 2 metros? ¿Contagia a 1 metro? ¿O contagia a 1,5 metros? Ni siquiera el Estado lo tiene claro. Todos los protocolos se contradicen. Entonces, ¿cuál es la nueva convivencia? Confundirnos. ¿Cuál es la distancia? Por precaución, ponga usted 4 metros, no vaya a ser. Pero créame que a 4 metros no lo contagia a nadie, ¿eh? Nadie. Tiene usted su mascarilla, ¿no es cierto? Y hace las medidas de higiene personal que hemos recomendado en todo momento. ¿No es cierto? Se lava las manos, no se toca la cara. Si se toca la cara, se la toca sobre la mascarilla y luego se lava las manos, etcétera. Con eso no vas a lugares hacinados. Pero ¿qué pasa con la gente que vive en lugares hacinados? ¿Qué hacemos? No la podemos echar a la calle. Y la mayoría de la gente que se ha contagiado y que está lamentablemente muriendo son personas pobres. Porque si bien la enfermedad no discrimina, la muerte sí. La muerte es de personas pobres, es mayoritariamente de personas pobres. Hay que decirlo con todas sus letras, no están muriendo los ricos, están muriendo los pobres. Yo no digo que un rico no muera, porque sí, claro, pero los que tienen más capacidad económica, y recomiendo a todos los oyentes un artículo del IDL este fin de semana, tienen un mejor tratamiento médico. No solamente porque tienen acceso, sino porque los médicos están trabajando con mejores armas. Y vamos a poner acá una diferencia que les va a quedar a todos bien claro. Cuando usted va a una clínica privada, la clínica americana en San Isidro, usted entra con sospecha de COVID e inmediatamente en el triaje determinan sospecha de COVID y lo mandan a hacer una tomografía de pulmones. Primer acto. Luego le hacen una serie de exámenes clínicos, además de la prueba molecular, ¿ya? Molecular, por supuesto. Le examinan una serie de marcadores en sangre que pueden determinar el estado de la enfermedad. Entonces le examinan la ferritina, le examinan la vitamina C, marcadores que necesita el médico para hacer un mejor diagnóstico. Ese paciente, así evaluado, recibe una medicación acorde al estado de la enfermedad, ¿ok? Y lo mandan a su casa. En la generalidad de los casos, lo mandan a su casa. Si estuviese grave, se queda, pero moderado y leve, se va a su casa porque no necesita oxígeno. En el hospital público, primero, el enfermo llega en un estado crítico, porque no ha querido ir antes, porque no ha habido acceso. Segundo, no le hacen una tomografía, le hacen rayos X. Y los rayos X, que son una muy buena herramienta, no es una herramienta tan precisa como una tomografía donde ves perfectamente la neumonía. La neumonía típica la ves al milímetro.
en los rayos X no. Los hospitales del Estado tienen tomógrafos, algunos, pero la mayoría no. Y la mayoría los tienen malogrados. ¿Por qué los tienen malogrados? Por corrupción. Dice que sirve con todas sus letras. Por corrupción. Los hospitales regionales del Callao no tienen tomógrafos por corrupción. Y los reactivos para hacer pruebas en sangre con esta calidad de marcadores tampoco lo sirve la salud pública. ¿Se dan cuenta? Entonces, los resultados de la salud pública, salud y MINSA, son mucho peores que los resultados de la salud privada, que atiende a poquísima gente en comparación. Nadie está hablando de eso. Hay una discriminación, sí o sí, por supuesto. Si eres pobre, tienes más chance de morir. Esa es la verdad. Una persona de clase media en una casa ventilada, donde vive con 4 personas, ¿no es cierto?, en un espacio de 200, 300 metros, que no sale porque llama por teléfono y todos se lo traen desde el primer día, no se va a enfermar. Y si se enferma, tiene un seguro privado en una clínica privada donde lo van a atender. Esa es la diferencia, Abel. Y esa diferencia existe. Entonces, que no nos hablen de una nueva convivencia. Es la misma convivencia siempre. Los pobres la van a pasar mucho peor, pero mucho peor. El que tiene dinero o posibilidades, tiene algunos ahorros, puede aguantar mal, pero va a aguantar. El que no tiene nada para comer hoy, tiene que salir a trabajar. Miren, como San Pablo decía, el que no trabaja no come. Entonces no hay forma de que alguien que no tiene empleo, que no tiene posibilidades de llamar por teléfono a que le traigan las cosas, porque no quiere pagar el sobrecosto del delivery, que no tiene acceso a la salud pública, porque no tiene salud, y no tiene CIS, lo tiene por descarte, que tiene que comprar su propia medicina, le vaya mejor en la nueva convivencia. No, le va a ir pésimo. Pésimo le va a ir. El gobierno anuncia un bono que se llama bono familiar universal. No es universal, no es para toda la familia. No lo es. Yo no sé si tú, a ver, en la radio, pero este fin de semana he recibido una cantidad de quejas de personas que me dicen, ¿por qué no me toca a mí? No tengo trabajo. Mi papá y mamá no tienen trabajo. Somos 4 en esta casa, ninguno tiene trabajo. Estoy en suspensión perfecta. Entonces, como estoy en suspensión perfecta, creen que me van a pagar algún día y le voy a empezar a trabajar no sé hasta cuándo. Entonces no me toca bono. O gente que dice, yo retiré mi AFP, pero no tengo trabajo. Y no me toca bono. Hay una sensación de injusticia, ¿no? De por qué le toca a mi vecino y no me toca a mí, que no se está resolviendo. Lo hubieran dado si iba a ser universal, con todos los problemas que eso tiene, lo hubieran dado a todos. Pero dijeron universal y no es universal. Entonces generas una expectativa que no se cumple. Y generas mucha frustración. Y como decíamos, acá la gente se come el tocino antes de haber matado al chancho. Entonces, como ya me va a tocar mi bono, yo me endeudo, le pido al fiado, y ahora no tengo que pagar. Estamos en una situación muy difícil, Abel. Y lo del viernes, los minutos finales, comenzaron a preocuparme de verdad. Porque el presidente no quería que nadie lo critique. Y fue clarísimo. Clarísimo. Y esa es una forma de hablar que no tiene un presidente democrático. Un presidente democrático no habla en esa forma. Ojalá que se lo pasen el equipo de comunicación del Palacio y le haga ver que esa no es manera de dirigirse en un Estado democrático.
una manera muy desagradable. Y bueno, tenemos más cosas, ¿no? Buenas noticias hay, bueno, porque ahora una buena noticia es que te dejen trabajar. Es una cosa de locos, ¿no? Pero bueno, felizmente ya las pequeñas empresas dedicadas a la comida, en todas sus manifestaciones, la comida preparada, restaurantes, cualquier servicio de menú puede prestar su servicio por delivery, chiquito o grande, en todo el Perú. Entonces todas las personas que me escribían de provincia ya están servidas, ¿eh? Hemos dado duro al tema. ¿Qué había pasado? Se ponía un monto mínimo de ventas que están pensadas para grandes restaurantes de Lima. Entonces, claro, con esa barrera de acceso no podías entrar. Y la razón no existía. Tan es así que en 15 días cambió. Si hubiera habido una razón sanitaria verdadera, no tenía por qué cambiar en 15 días. Así que a todos los restaurantes, propietarios, trabajadores que nos han escrito por provincia, ya están servidos, ¿eh? Hemos peleado, ahí está. Lavanderías. Las lavanderías me han escrito muchísimo la semana pasada. No es el mejor sistema, la verdad, pero como te dejan usar el carro, supongo que por lo menos para ir a dejar, te dejarán dejar. Supongo. Y el resto será te devolverán por delivery. No lo sé. No sé cómo va a funcionar, la verdad. En el tema de peluquería, que da trabajo a muchísima gente, es un sector despreciado porque se considera frívolo, pero es absolutamente intensivo en mano de obra. Esa es la gran ventaja. Y es un sector que está, digamos, diseminado en todo el país. Ayer escuché una cifra, algo así como 60.000 peluquerías a nivel nacional. Entonces, claro, si tú calculas 5 personas por una peluquería chica, tienes 300.000 puestos de trabajo. Lo que han dicho los dueños de cadenas de peluquerías en Lima es que no están de acuerdo con el servicio a domicilio, porque exponen a su personal. Ellos señalan, y esto es un asunto controvertido, pero interesante, que pueden controlar mucho mejor las condiciones del servicio, las condiciones sanitarias del servicio en sus locales. ¿Por qué? Porque le toman la temperatura a su personal, le hacen pruebas rápidas a su personal, pero al público que asiste también le toman la temperatura y lo sientan en un lugar aislado. O sea, ya no está cercano a la persona al costado. Ponen barreras de plástico, en fin. Y la persona que te atiende está completamente cubierta. O sea, es una garantía para ella misma, pero también para el cliente. Es un asunto controvertido. Yo supongo que las grandes cadenas pueden dar un servicio más potente en materia sanitaria, ¿no? Y los más chiquitos no. Y que ellos sí deben trabajar a domicilio. Pero corren mucho riesgo entrando a domicilio. Porque a diferencia de un técnico que entra a reparar una terma, no tiene que tocar a ningún miembro de la familia. No hay contacto personal. Salvo, ¿cuánto es? Dejas un sobre, el señor lo recoge y se va y listo, ¿no? Y puedes conversar por teléfono con él hasta dentro de la misma casa discutiendo qué cosa pasa con la terma. Pero en el caso de una persona que toca tu cuerpo, sí hay un contacto mucho más directo. Complicado, pero creo que hay otros países del mundo que tienen ya avances en esto. Otros temas, como la atención médica, es muy importante. Se ha permitido, por fin, que se presten servicios médicos. Y este es un asunto grave, Abel, porque las cifras están indicando que muchas personas han desatendido su salud. Y eso ha causado la muerte de un número muy importante de peruanos. O sea, el salto gigantesco del número de muertes en abril, o sea, enero, febrero, marzo, abril, y parece que en mayo la cosa viene mucho peor, se explica por el subregistro de COVID, o sea, por el COVID, el oficial, el subregistro de COVID,
y la deja darse atención a otras enfermedades. Porque el médico que te trata, digamos de manera particular, te dice, ni se te ocurra ir a una emergencia, porque te vas a contagiar. No, al hospital no vas, en tu casa no más. Entonces, cuando tienes acceso, y cuando no tienes acceso, sigues tomando la misma pastilla que te dieron hace 6 meses, no cambias tu medicación, esperas que el tiempo pase y no te pase nada, no reanudas tratamiento que necesitas, cáncer, problemas hepáticos, en fin, tantas enfermedades que hay, descuidas tu salud y finalmente te mueres de otra cosa. Y eso es algo que no podemos permitir. O sea, tú no puedes desvestir un santo para vestir otro. No se puede. Y enfermedades que sí son tratables, prevenibles, curables. Estamos perdiendo esa batalla. Y también la otra. Hoy día sí se puede, gracias a Dios, ir al médico. Obviamente, el médico, que es un profesional de la salud, va a poner todas las restricciones posibles en su consultorio. Entonces, no va a citar a 2 personas juntas, va a tener agua y jabón para que la gente se lave las manos, o gele con alcohol, te va a recibir con mascarilla y absolutamente cubierto, pero te va a poder atender. Y la otra medida positiva, que la han anunciado a Abel, hace un mes que la anuncian ya, pero parece que hoy día empiezan, gracias a Dios bendito, es que el personal de salud salga a las casas a repartir la medicación. El MEF ha entregado la semana pasada 200 millones de soles para comprar medicamentos. No se necesita control de precios, se necesita que el Estado compre y reparta. Y reparta yendo a las casas. Lo que hemos visto leyendo todo el fin de semana y viendo programas los domingos es que hay una posibilidad de mejora cuando te atienden temprano. Y la posibilidad de mejora está en que te den los medicamentos necesarios para tu caso particular, cada caso es diferente. Y en ese caso particular, te den la dosis correcta. Y eso te saca del problema. Pero necesitas un despliegue. Las personas que han muerto en sus casas, Abel, nunca vieron un doctor. Nunca tomaron un medicamento. A veces la familia pudo conseguir una que otra cosita, pero no sabían qué más hacer. Y cuando los llevaban al hospital, se morían en la puerta del hospital. Como hemos visto tantos casos. O llegaban ya tan mal, que era cuestión de esperar. Entonces, eso no puede pasar. Porque no está pasando ahí donde hay atención correcta. Mira lo que pasó en Iquitos. Pusieron 40 médicos de Lima y otros más que llegaron en un siguiente turno, llevaron el oxígeno, llevaron las medicinas. En este momento Iquitos está, el hospital regional está controlado. Ya no tiene los enfermos en los pasillos, no, está controlado. Controlado. ¿Qué pasó? Hay que sacar lecciones de esta. Y sobre la lección, urge corregir. Y rápido. Esto cuesta vida. Los errores cuestan vida. Sí, se demoran en corregir mucho. Claro, entonces, por ejemplo, siempre digo, Argentina, Colombia, Chile, promovió el delivery de todas las cosas, de todo lo que necesites para el hogar. Todo. Acá se ha podido organizar con mototax, con motos, con sistemas populares, hasta con carretilla, un sistema de despacho de alimentos, por lo menos que lo lleven a tu cuadra, para que la gente no vaya a los mercados. Se ha podido hacer un despliegue de pago de bonos utilizando logística que el Estado tiene. El Estado tiene logística de la OMPE, el Estado tiene logística de RENIEC. Están usando ahora la logística de RENIEC, pero la OMPE hace un despliegue material a nivel nacional.
son unos tromes desplegando material. Han podido utilizar la logística del despliegue de OMPE para llegar a la gente y de esa manera repartirle su bono en efectivo a través de algún aplicativo con billetera electrónica. Llevamos 2 meses y medio, hemos podido popularizar la billetera electrónica, que como sistema ya existe hace años, pero no se ha popularizado, para que la gente no tenga que tocar plata, porque celular hasta el más pobre tiene, si no propio, de la hija, del hijo, del papá, de la mamá, alguien tiene un celular. ¿Qué pasó? ¿Por qué forzaron a la gente a hacer cola en los bancos en todo el país? Esa famosa foto de Clito, de la gente pegada, está bajo la lluvia, delante de un banco, pidiendo un bono. ¿Quién lo puso ahí? O sea, está muy bien que se reparte el dinero, pero se tiene que encontrar un método por el cual tú puedas repartir el dinero sin causar daño. Tenemos que ir a la pausa. Vamos a la pausa, Sí. que está Alberto Belaunde. Sí, vamos a conversar luego con el congresista Alberto de Belaunde, que ya nos está esperando. Así que Así vamos a la pausa, Rosa María. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. ¿Quieres dejar de usar lentes? ¿Mejorar tu salud visual? Ven a Oculáser, la mejor clínica especializada en ojos. Oculáser cuenta con tecnología de vanguardia en cirugías de catarata, miopía, retina y trasplante, exámenes especializados, convenios con todas las EPS. Llámanos al 265-4833 o visítanos en nuestro Facebook y www.oculaserperú.com. Oculáser, líderes en láser para la visión. Al estornudar y toser, expulsamos partículas de saliva con alta carga viral, capaces de ingresar a tu cuerpo, convirtiéndose en el principal responsable de producir y propagar enfermedades respiratorias como el coronavirus. Para prevenirlas, cuando estornudes, cúbrete con el antebrazo o ayúdate con un pañuelo. Si tienes las manos sucias, evita tocarte los ojos, nariz y boca. Lávate con abundante agua y jabón durante 20 segundos y evita el contacto con personas que tengan síntomas de infecciones respiratorias. Protégete del coronavirus. Es un mensaje de esta emisora. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. De regreso con A Pensar Más con Rosa María Palacios, aquí en la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Lima nos escucha por Radio Santa Rosa, Chimbote RSD, Arequipa Radio San Martín, Ucayali Radio Cepagua, La Convención Radio Quillabamba, Puerto Maldonado Radio Madre de Dios. También nos escuchan en Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho, Puno Radio Pública, Ancash Radio Moro, Huancayo Radio Cumbres, Satipo Radio Milenio, Abancay Radio Estación Solar, Yurimaguas Radio Oriente, Cajamarca Radio Los Ángeles, Apumac Estéreo, AM Tagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo, la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe y los aplicativos móviles. Rosa María, ya tenemos en la línea al congresista Alberto de Belaunde. Así es, muy buenos días, congresista. María, ¿cómo estás? Buen día y buen día a todos los amigos de Radio Santa Rosa. Gracias por la invitación. Bueno, ha pasado usted y su grupo político a ser nuevamente minoría. Por lo menos en las votaciones importantes, votan distinto. Parece que es su karma, igual que en el Congreso anterior. Para mí lo importante, Rosa María, es poder representar a un grupo de ciudadanos que busca una manera de hacer política distinta a la usual.
Yo estoy muy agradecido además con los ciudadanos y las ciudadanas de Lima que me hicieron el segundo congresista más votado del país. Y eso para mí es una gran responsabilidad y por supuesto, digamos, ser una bancada minoritaria implica un esfuerzo adicional de diálogo y de búsqueda de consenso, pero lo cumplo con mucha gratitud. Pero parece difícil el trabajo porque hay cosas que no tienen explicación, doctor Belaúnde. A ver, el tema penales. Se discute un proyecto enviado por el Ejecutivo, por el Poder Judicial, sensato, se llega a acuerdos y a la mañana siguiente se vota y todos votan en contra. Va el Poder Ejecutivo a pedir facultades y se las dan con el mismo proyecto. ¿De qué estamos hablando? Algo que es más inexplicable, Rosa María. Y yo creo que es que estamos empezando a ver las consecuencias de este mensaje de todos los congresistas tienen que ser nuevos, ¿no? Porque si te pones a pensar, este Congreso es más del 90% congresistas por primera vez. Uh-huh. Y el que viene el 21 va a ser una cifra tal vez incluso mayor, porque ya no va a haber esto de complemento de mandato ni nada, y se va a aplicar la no reelección. Hay un tema de práctica parlamentaria que no es simplemente basada en la tradición, sino que está basada en presupuestos que permite que el Congreso funcione. Entonces, ¿a qué me refiero? Si un proyecto pasa de comisión al Pleno, como ocurrió con este proyecto para el deshacinamiento de las cárceles, implica que hay un consenso político mínimo. No necesariamente implica que va a ser aprobado, pero por lo menos hay un consenso político mínimo, ¿no? Por eso es que las comisiones están integradas de manera proporcional a las bancadas. Lo que sucedió aquí fue inexplicable, ¿no? Bancadas que habían aprobado el dictamen en comisión, en el Pleno decidieron que no, que no lo aprobaban. Entonces, ese tipo de situaciones que generan un nivel de incertidumbre en el Congreso que no es bueno. Y creo que está relacionado con el hecho de ser un Congreso básicamente de gente nueva, con gente muy bien intencionada y con trayectorias políticas muy interesantes, pero nueva en el Parlamento. Y eso también tiene que ver, creo, con el hecho de que este es un Congreso que empezó siendo un Congreso de estado de emergencia y de pandemia. Así es, ¿no? Un Congreso de pandemia. Que no exista el espacio físico del Congreso, donde uno puede salir un rato del Pleno a conversar en el pasillo y llegar a acuerdos, donde uno conoce a los colegas mientras te un café antes de que empiece la sesión, ¿no? Está pasándole factura a la capacidad de tomar acuerdos y llegar a consensos en este nuevo Parlamento. A mí me dijo un ministro, no voy a revelar su nombre, quejándose del Congreso, no los leo, no los puedo leer. Cuando uno conversa con otro ser humano, más o menos sabes si está de acuerdo contigo, si en realidad no te está haciendo caso. Me dijo, no los leo, porque claro, los tiene que leer a través de una videoconferencia. Y cara de palo, y no sabe si están dispuestos a colaborar o no, si están escuchando algo que les es grato o ingrato. ¿Le pasa lo mismo? ¿Les es difícil leer a los demás colegas? Es complicado, Rosa María, porque normalmente uno, no sé, pues estás en la sala Mariátegui, que es esta sala al costado del Pleno, ¿no? Entonces se está debatiendo un tema, entras a la sala Mariátegui y un colega de otra bancada te dice, oye, no, este tema no creo que avance por tal objeción. Y aquí te descubres que es una objeción que es atendible y levantable. Entonces vas y le comentas al equipo del ministro, oye, tal bancada le preocupa este tema. Entonces hay mucho del funcionamiento del Parlamento que depende que el grupo de personas que estén deliberando estén pues cercanas físicamente, por más que eso no es posible ni deseable en esta coyuntura. Entonces lo que tenemos que hacer, es lo que yo digo, no es que el Congreso funcione nuevamente de manera presidencial, no me malinterpreten. Creo que hoy sería una temeridad
mal vista por la ciudadanía con justa razón, y además se pone en riesgo sobre todo a los trabajadores, que son los más vulnerables. Hay gente muy mayor, sería una mala decisión. Pero sí necesitamos generar más espacios de diálogo, ¿no? Por ejemplo, el primer ministro debería reunirse una vez a la semana, en una fecha establecida, con los voceros. Si quiere con todos los voceros, en grupo, si quiere uno a uno, pero que el diálogo político no sea algo excepcional, ¿no? Algo que genera cámaras, que genera como, reunión del ministro con las bancadas, sino que sea algo absolutamente natural de levantar el teléfono y conversar, ¿no? Ahora, el Ejecutivo dio su brazo a torcer y esta semana se iba a ver la presentación del gabinete y la investidura, como corresponde. ¿Por qué se negaba el ministro Ceballos, que ha sido su compañero de bancada en algún momento, por qué se negaba a pasar por este trámite obligatorio? Mira, no lo sé. A mí me desconcierta mucho, Rosa María, porque la diferencia era casi una diferencia semántica. Así es. En el es. sentido que igual ibas a tener que ir al Congreso. Evidentemente no solo ibas a hablar del interregno parlamentario, por la situación en la que nos encontramos, e igual se iba a someter a votación. Entonces, si estás yendo por creo que es el 130 o 135, si vas por uno o vas por otro, digamos, es absolutamente accesorio, ¿no? Entonces, tú sabes la importancia en la política de los gestos, ¿no? Los gestos son buena parte de lo que del abono de la tierra fértil donde tiene que producirse cosas en la política, ¿no? Entonces, ese tipo de desencuentros, o el presidente señalando el tema de la paridad y alternancia, cuando en el momento pareciera que la gran mayoría está a favor de la paridad y alternancia, eso por un lado, y por otro lado, la ausencia de canales permanentes de diálogo, lo único que están haciendo es que se vaya a seguir repitiendo desencuentros en el futuro. Entonces, claro, la próxima vez que la ministra de Economía quiera advertir algo de los proyectos bien intencionados, pero no necesariamente bien estudiados en el Parlamento, la capacidad de recepción de esa información se ve afectada, ¿no? No, es que la semana pasada teníamos una crisis constitucional. Lo que pasa es que estamos en medio de una pandemia y nadie se da cuenta. Pero el presidente del Consejo de Ministros se negaba a cumplir una obligación constitucional. Y el Congreso, algunas bancadas, aunque luego lo retiraron, amenazaron con censurarlo. Y con toda razón, porque tiene que cumplir esa obligación. Está postergada por la fuerza mayor, pero la tiene que cumplir. Y además lo que no se entiende, o sea, para un político que se dé el micro, es una maravilla, ¿no es cierto? Es la oportunidad de que el primer ministro se luzca y nos cuente las cosas maravillosas que ha hecho por el Perú. Durante 6 meses, o más, ya 8. ¿Por qué no? 30 años. De aquí a 30 años, cuando se estudie la reacción del Estado peruano y los políticos sobre la pandemia, que un párrafo esté dedicado a una controversia que hubo en el Congreso sobre la investidura y la cuestión de confianza, es inverosímil, ¿no? O sea, ya sería un debate extrañísimo en una situación regular en el país, lo es mucho más en una situación de emergencia, donde al revés lo que deberíamos estar haciendo todos es tendiendo puentes para trabajar en equipo, porque ya si una pandemia mundial no te permite la unidad nacional, entonces ¿qué es lo que te va a permitir, no? Así es. Bueno, quería comentar también una columna suya ayer que podría parecer inapropiada, sobre la alegría, con un poema muy bonito de Benedetti en defensa de la alegría. ¿Por qué hablar de alegría en estos días? Sí, es una columna que he estado pensando mucho. En la propia columna yo reconozco que esto puede ser visto impertinente, inadecuado, porque son días de mucho dolor, de mucha incertidumbre, de mucha preocupación de las personas respecto a qué es lo que va a suceder.
en la propia columna señalo además que no sabemos, o sea, estamos en emergencia, pero no sabemos lo que esta emergencia va a significar en 2 semanas o en 6 meses, ¿no? Entonces, pero al mismo tiempo, señalo, y es una reflexión más personal, es una columna muy personal, muy fuera de lo que es normalmente una columna política, ¿no? De que la alegría es un elemento consustancial para que exista esperanza, y la esperanza es absolutamente necesaria si es que uno quiere resistir y salir adelante, ¿no? Entonces son días difíciles, pero no hay situación difícil, no hay reto que hayamos tenido que enfrentar como país, creo que hayamos tenido que enfrentar a nivel mundial, donde el generar un espacio de resistencia a través de la alegría personal, discreta, pequeña, no termina ayudando. Es también una llamada a no descuidar aspectos de nuestra salud emocional que resultan fundamentales en estos días, ¿no? Hay una encuesta de Ipsos Apoyo que muestra que más del 50% de peruanas y peruanos están teniendo problemas de salud emocional en estos días, de estrés, de ansiedad, y eso es un tema que tenemos que evidenciar y tenemos que actuar, ¿no? Porque hay una cara de pandemia. Yo he salido muy poco, pero las 3 veces que he salido, 4 veces, la gente que veo caminando, a pesar de que tiene una máscara encima, tiene cara de tristeza. Es una de las cosas que más me impresiona. Hay una cara de pandemia, donde no puedes sonreír, no puedes ni siquiera saludar a lo lejos. Es cara de pandemia. Y esa es una cara de circunstancia y de dolor, pero que no admite la alegría. Hay una familia en Trujillo, ya hace varias semanas, que fue detenida por celebrar un cumpleaños dentro de su casa, los mismos miembros de la familia, porque estaban escuchando música, y la música es parte de la alegría, y había cerveza, y había una torta, y esto es inaceptable. ¿Qué está pasando con la salud mental de los otros? De mucha tristeza, de mucha preocupación, pero vamos a salir adelante, porque todos siempre salimos adelante, pero necesitamos haya esperanza, porque necesitamos incluso, por un tema de asegurar el éxito de las distintas medidas que se están adoptando, que las personas sientan que las cosas van a mejorar, y eso no es posible si es que descuidamos la salud emocional de las personas. Entonces, al mismo tiempo que tenemos que tener una mejor campaña de comunicación e información sobre medidas básicas de protección, hay personas que piensan que simplemente por el hecho de ponerse la mascarilla ya están a salvo, y eso no es así. Al mismo tiempo, tenemos que también que preocuparnos a nivel personal, a nivel familiar y a nivel, digamos, más colectivo, sobre la salud mental, sobre la salud emocional. Porque uno de los temas que está surgiendo, esta semana el Ministerio de Salud va a sacar un informe y recomendaciones sobre salud mental. Uno de los temas que está surgiendo es la agorafobia, pero muy extendida. La agorafobia es también en los espacios abiertos. Entonces hay gente que está aterrorizada de salir. Aterrorizada. Ayer me decían que si salías a caminar con un niño, tu niño iba a terminar entubado en una UCI. Es una imagen terrorífica y absolutamente falsa, pero viene de una fobia. Y yo creo que para cierta población se está desarrollando una fobia al otro y al espacio abierto. Y además ahí la preocupación es también ya de índole, digamos, de la ciencia política, respecto a que nunca una sociedad donde prima el miedo se toman necesariamente las decisiones políticas más racionales. Recordemos que estamos en un año preelectoral. Así es. Entonces, ¿qué caldo de cultivo en el mensaje político estamos sembrando hoy? ¿No? Va a ser el miedo y la búsqueda de seguridad
lo que motive al elector el próximo año, no se suele elegir bien ni en la vida personal ni la vida política bajo esos criterios, ¿no? O sea, el pueblo que tiene miedo, elige siempre autócratas. Elige autócratas. O sea, regímenes que van a desembocar en un régimen totalitario. Y eso es la historia del siglo XX. Que es la información. Hay una estupenda columna de Marcos Cifuentes publicada el día de ayer sobre la estrategia comunicacional del gobierno de Japón. No, que puedes decir, oye, pues Japón, país del primer mundo. No, la estrategia comunicacional fue muy sencilla. Y esto es fundamental, sobre todo en momentos donde la tecnología permite que la desinformación y el pánico circulen de una manera mucho más eficaz que la información oficial. Necesitamos transmitir información a la gente, porque esa transmisión de información segura, confiable, permite enfrentar la incertidumbre y permite además que las medidas que se adopten sean más eficaces, ¿no? Entonces, por ejemplo, que la gente sepa que no por el hecho de ponerse una mascarilla no te libera de tener que guardar distanciamiento social cuando sales a la calle, ¿no? Cosas que son elementales. Ahora, hay una que se ha perdido en estos días en este mar de información que recibimos. Ahora, entre el mar de información hay que decir que la campaña del Estado a todos los niveles sobre las 6 medidas básicas no se ha realizado. Por ahí tú ves, sí, lávate las manos, pero no te explican cómo ponerte la mascarilla. Y la mascarilla es una prenda ajena a nosotros. Si fuéramos asiáticos, estaríamos muy acostumbrados a usar la mascarilla. No estamos acostumbrados. Es como si dijeras a un limeño que tiene que usar paraguas. Yo vi un video este fin de semana dramático, de un video grabado en las calles en Madrid, y había una persona caminando con su mascarilla y de repente se levanta la mascarilla para estornudar. ¡Claro! Todo lo contrario, no justamente usar mascarilla no solo para protegerte de afuera, sino para proteger al resto. No, es que me dice, no me deja respirar. Entonces de rato en rato lo tengo que levantar para respirar un poco. No. O sea, eso es campaña. Esto es una prenda ajena a la cultura peruana, que solo es usada por especialistas médicos, por personales de la salud. La tenemos que usar todos. Pero tienen que enseñar a usarla. ¿Tú te acordarás, Rosa María, de esta campaña de finales de los 90s, de Yo sé cuidar mi cuerpo? Ah, sí, ¿no? Es buenísima. A cualquier persona de mi generación que le preguntes, te puede cantar la canción entera. Ya no solo porque la pusieron muchísimo, sino porque además era una publicidad muy bien pensada. Y somos el equivalente y en muchos formatos, en muchas presentaciones de esta campaña de cómo tomar medidas en tu día a día para protegerte. Y eso lamentablemente todavía no existe y no depende pues de declaraciones de políticos, ¿no? Nosotros nos encanta creer que tenemos más impacto del que realmente tenemos con nuestras declaraciones, ¿no? Acá hay especialistas. O sea, yo he visto un comercial con artistas, pero el tono de los artistas era dramático y punitivo. Si no cumples te multaremos. Entonces, punitivamente no va a funcionar. Así es. No funciona. Punitivamente se le ha dicho al gobierno 100 veces, puedes poner las multas que quieras, no va a funcionar punitivamente. La gente no entiende cuando la culpabiliza. Jamás. ¿No? Aquí la solución pasa por un tema de generar conciencia, de educar y educar pues que las personas puedan, o sea, los mejores agentes de protección de la salud individual y familiar son los propios individuos y las propias familias, ¿no? Así es. Sin ellos no pueden hacer nada. Ahora, en este contexto, lo que estamos conversando, ¿qué me pareció el mensaje del presidente el viernes? Confuso, ¿no? Confuso. A mí me pasó algo curioso, que es que estaba, me parece, en ese momento en sesión de
de haber sido una sesión de pleno. Y traté de seguir el mensaje presidencial, además sesión de pleno viendo el tema de la renuncia, o mejor dicho, de la anulación, de la dejada de efecto de la elección de Ortiz de Ceballos. Es un tema tenso, ¿no? El cual requería toda tu atención. Entonces, estábamos en ese debate y yo decidí abrir Twitter para poder seguir en los comentarios de los usuarios el mensaje presidencial. Y después dije, no, espérate, estoy siguiendo a la gente equivocada porque nadie está entendiendo el mensaje, ¿no? Era como que mucha incertidumbre. Y después vi el mensaje y no, claro, no era un problema de la gente, era un problema de un mensaje comunicacional que no fue bien diseñado, ¿no? O sea, queda clarísimo. Y la parte final del mensaje fue un acto de furia. O sea, era la indignación, porque lo critican. Entonces, queda clarísimo que hemos en una democracia hay crítica. Hemos entrado en una nueva etapa, pero no está siendo comunicada como una nueva etapa. O sea, no es cierto que se haya prolongado la cuarentena un mes más. Estamos en una etapa distinta, donde hay una serie de actividades que ya están funcionando y que requiere también que la gente entienda que hay un nivel de adaptabilidad que todos tenemos que tener. Pero claro, ¿cómo va a ser eso posible si no tenemos claro qué se espera de nosotros? Exactamente, congresista. Si usted lee el artículo 1 del Decreto Supremo, es un poema, pero no es una norma. O sea, es un acto de filosofía, poética, pero no es una norma. ¿Qué cosa es una nueva convivencia social? A mí me suena el nuevo orden y me aterra, pero eso implica haber leído algunas cosas, pero... Rosa María, que se use el concepto de nueva convivencia social, porque sí creo que es una herramienta comunicacional potente, pero claro, si la usas, ¿no? Claro, y lo que vemos es que este término social, que está bien pensado, que está bien diseñado desde el punto de vista comunicacional, no tiene productos, no hay pues un spot que hable de qué implica esto, no hay publicidad en radios que te diga que lo que esperan de personas en esta nueva etapa. Entonces como que es un recurso que no está siendo aprovechado. O sea, si la nueva convivencia social es lavarme las manos, ponerme mascarilla y guardar distancia, no hay ningún problema. Pero si la nueva convivencia social es que no voy a trabajar en 6 meses y que voy a vivir del aire, bueno, me gustaría que me consulten, ¿no? Es que, ¿cuál nueva convivencia? ¿Cuál nuevo pacto? El nuevo pacto pasa porque me muera de hambre, me descuenten mi sueldo a la mitad, o me tengan en suspensión perfecta, o no tenga trabajo. ¿Ese es el nuevo pacto? O sea, no se han puesto los zapatos del receptor de ese texto. Creo que justamente es un mensaje que puede tener una serie de productos. Creo que, por ejemplo, además, que hay un ministerio que sí está buscando comunicar lo que hace, que sí uno siente que tiene que comunicar, es el Ministerio de Economía. ¿No? Respecto a programa reactiva, respecto a los bonos, y uno sí siente que cuando escucha a la ministra hay un esfuerzo comunicacional detrás, ¿no? La ministra Tony Alva está mostrando no solo una gran capacidad técnica, sino también una capacidad política. Uno no siente lo mismo en todas las carteras ministeriales. Claro, ¿no? El problema, por ejemplo, es que la ministra de Economía te pone los fondos, pero la ejecución la tiene el MIDIS, la tiene Salud, la tiene Educación, entonces la tiene Produce, y en la ejecución se estrellan todos los programas, porque plata hay. Y el problema aquí, Rosa María, es no solo el gobierno, ¿no? Yo decía esto el otro día en una entrevista, ¿no? O sea, estamos viendo las limitaciones de un gobierno, sí, pero también estamos viendo las limitaciones de un Estado. Claro, justamente son limitaciones que van a existir sobre todo en la ejecución, y que por eso se requiere incluso con mayor astucia un programa comunicacional que te permita saber cómo se van a ir corrigiendo estos retos de ejecución que van apareciendo en el camino. Así es. Bueno, regresemos al Congreso. Hemos hablado bastante del Ejecutivo, porque los Ejecutivos han estado ocupando el Congreso, hay que decirlo. Algunas derrotas. La ley del perro muerto de los peajes, la ley de los colectiveros apadrinados por algunos congresistas,
¿Están perdiendo las batallas importantes? A ver, creo que las relaciones de confianza y relaciones políticas recién se están estableciendo. En el caso de los colectiveros se consiguió por lo menos sacar a Limi Callao. Recordemos que la norma original no incluía, o sea, mejor dicho, la norma original incluía a Limi Callao. Y esa fue una pelea que dimos la bancada del Partido Morado junto con la bancada de Podemos. Hay que reconocer que en ese tema coincidimos. También pedimos que se sacara a las principales ciudades, ¿no? Y eso lamentablemente no fue posible. En general, creo, Rosa María, que hay dos elementos que pasando factura del Congreso. Uno, el que no necesariamente todos están familiarizados con los procedimientos parlamentarios. Entonces, por ejemplo, hay quienes piensan que un proyecto de ley pase a comisión para estudiar, comisión de economía, comisión de justicia, de trabajo, es una como traba burocrática, una barrera burocrática para que se apruebe. Y en realidad el paso a comisión es el espacio donde recibes las opiniones técnicas, va un especialista, debates a fondo. Entonces creo que el chip tiene que cambiar en algunos colegas, porque no es una barrera burocrática, al revés, es donde tu proyecto de ley va a ser mejorado, ¿no? Entonces ese es un elemento. Y segundo, hay un tema, yo te diría hasta constitucional, ¿no? Que es que estemos en estado de emergencia no es una patente de corso para aprobar cualquier tema, ¿no? Cuando vimos el tema de peajes, la suspensión de peajes, por ejemplo, que es un tema tremendamente popular, pero que lo que va a pasar es que en algunos meses o años le va a costar dinero al Estado peruano. Dinero que no va a usar para mejorar los hospitales, sino que va a tener que usar para pagarle una empresa, ¿no? Entonces, cuando interviene en el Pleno a explicar un tema de contratos, ¿no? Que es que uno no interviene en un contrato a través de una ley, parte del discurso de respuesta es que estamos en emergencia. Pero la Constitución no se suspende cuando estamos en emergencia. Los principios básicos de un Estado de Derecho no se suspenden cuando estamos en emergencia. Entonces, creo que esos dos conceptos recién están como consolidándose en algunos colegas que, por cierto, en estos casos creo que había una buena intención, había una buena fe de querer colaborar, pero que no se está logrando, ¿no? Bueno, hay toda clase de proyectos de ley, ¿ah? Hay uno que deroga la Constitución por ley. O sea, que él se reúne en su tumba. Pero hay que decir que en el Ejecutivo se está legislando por comunicado oficial. O sea que en los dos lados encontramos el mismo problema. O sea, es como si para algunos funcionarios, tanto en el Congreso como en el Ejecutivo, el Estado de Derecho se suspendiera. Y eso es lo que transmiten a la población. Yo he recibido personas que me dicen, es que estamos en emergencia. Y, bueno, es que no hay derechos, pues. Mucha gente cree en ese discurso que sus derechos han sido abolidos. Y no es verdad. Ese es un discurso bien peligroso. Porque creo como país ya hemos vivido momentos muy violentos en nuestra historia reciente, donde hemos visto las consecuencias de ese discurso, ¿no? Entonces, recordemos, hay un estupendo libro de Madeleine Albright, la ex secretaria de Estado de la época de Clinton, sobre el fascismo, ¿no? El problema es que a veces estos términos son como tan utilizados de manera ligera que pierden un poco su potencia, ¿no? El término facho se usa en Twitter con mucha ligereza, sí. pero la amenaza del fascismo es una amenaza real. Y la amenaza del fascismo tiene varios componentes, pero hay dos fundamentales: ciudadanía con miedo y esta idea de que el Estado puede adquirir poder a costa de tu libertad y tus derechos si lo que va a hacer es que tú no tengas miedo, ¿no? Estas dos ideas en situaciones que pueden ser de guerra externa, de crisis económica, de pandemia, etcétera, son ideas peligrosas, son el caldo de cultivo para el fascismo. Y esto en un año preelectoral debería hacernos tener muchísimo cuidado a los políticos y en general a la prensa y a los líderes de opinión. Así es muy difícil a veces que el público lo entienda,
no lo entiende. Y te critican despiadadamente por criticar medidas que son irracionales. Creo también, María, que hay un ánimo nacional que hay que destacar. Es un ánimo de que las cosas vayan bien. Sí. ¿No? Entonces, eso es muy bueno. Muy bueno. Lo que necesitamos es, y justamente por eso es tan importante la campaña comunicacional, lo que necesitamos es lograr canalizar ese ánimo ciudadano, esas ganas de apoyo colectivo, para que no sientan que la manera de canalizarlo es aceptar la supresión de derechos, sino por el contrario, tomar medidas que efectivamente impliquen un beneficio colectivo. Y el problema es, congresista, cuando el pueblo es muy amable, porque lo es, porque lo ha sido muy generoso, se puede confundir. O sea, necesitas una cuota de oposición, una pequeña cuota de oposición, porque si no, la humildad servir, y eso no es posible en una democracia. Una democracia tiene que existir. Es necesaria no solo para la democracia en cuanto a balance de poderes, evitar el abuso, sino también hay un mensaje claro del ministro de Salud, del cual yo saludo, que es que estamos todos en el mundo viendo una situación inédita y hay mucho de ensayo y error y espacio para corregir. Entonces, yo lo que sí he sentido, y es algo que quiero destacar en algunos sectores del Ejecutivo, es capacidad de escucha. Hubo este estupendo artículo publicado que era el martillazo y el guayno, ¿no? Donde lo que pedían desde sociedad civil era la liberación de datos, ¿no? Claro. Bueno, ahora ya se está empezando por fin, después de varias semanas, con la liberación de datos que permite que desde sociedad civil haya distintos análisis. Ha costado, esa ha sido otra gran pelea. Yo a listar a todas las peleas que hemos dado. También es necesario que entendamos que la crítica es fundamental justamente para corregir aquello que no funciona. Claro. Y también para asegurar que no se bajen las barreras de control y otros aspectos. Pero también es necesario, desde el lado digamos, de los que no estamos en el Ejecutivo, de asegurar que esas críticas sean constructivas. No hay nada más vil que un político que busca criticar no para construir bien común, sino para construir candidaturas políticas, ¿no? Ese es el oportunismo de estos días también. Pero hay que decir que sí lo escuchan, pero yo le diría que el promedio de cambio es como 3 semanas. 3 semanas peleando, liberen los datos, dejen que los niños salgan, dejen que los niños autistas salgan, dejen que los restaurantes de provincia abran, dejen que las lavanderías abran. O sea, todos los días son peleas y peleas y peleas para que alguien al otro lado escuche y se dé cuenta que efectivamente están tomando medidas irracionales, contradictorias e inconsistentes entre ellas. Y que los perjudicados, pueden ser pocos o muchos, pero están muy molestos. Con toda razón. Con toda razón. Y no se escucha. Te mandan una horda de trolls, ¿no? Y tienes que estar bloqueando gente en las redes sociales. No te queda otra. Hay esta buena práctica de la ministra Tony Alba, que debería ser replicada en otros sectores, de convocar a personas de sociedad civil, del sector privado, para ver el tema de la reactivación, ¿no? Así es. Lamentablemente uno ve la foto y la única mujer es Tony, que bueno que está Tony liderando, todos los demás son hombres, ¿no? Pero bueno, en fin, lo importante por ejemplo, es que dentro de los distintos sectores tiene que haber espacios, no te diría institucionalizados, pero por lo menos más formales de escucha durante la toma de decisiones, ¿no? Claro, si no se hubieran enterado un mes después que 1/3 de los hogares peruanos no tienen refrigeradora. Se han enterado muy tarde, cuando ya toda la gente había salido a los mercados. Y la otra cosa que tiene este tipo de mala estrategia de comunicación es culpabilizar al pueblo. El pueblo se ha portado muy bien. Las cifras de movilidad de Google son magníficas. El problema es que lo han hecho salir a lugares de contagio, por orden del Estado, al banco y al mercado. Entonces, al pueblo le dan un premio. Hay otros lugares en el mundo
donde están saqueando, donde hay protestas, ollas vacías, cacerolazos. Acá no. Acá la gente se ha portado muy bien, pero se le culpabiliza su enfermedad y estigmatiza la enfermedad también, lo cual es bien grave. Y Rosa María, yo quisiera aprovechar, sé que ya estamos llegando al final de la entrevista, pero quisiera aprovechar para comentar algo, que es que el día de hoy estamos presentando con el congresista Daniel Olivares y la congresista Carolina Lizárraga un proyecto de ley de salud mental. Qué bueno. Que lo que hace es fortalecer la Ley General de Salud Mental que ya fue aprobada el año pasado y fortalecer este proceso de cambio de toda la estructura del servicio de salud mental del país que se viene realizando desde el año 2015 con un liderazgo que hay que destacar desde la Dirección General de Salud Mental del Ministerio. Porque creo, Rosa María, que uno de los principales retos de salud, evidentemente más allá de la pandemia en sí, va a ser el tema de salud mental en el país, un tema donde todavía existen muchísimos prejuicios, donde todavía existe muchísima desinformación y donde es necesario que el Estado tenga un rol proactivo y un rol muy sensible hacia lo que van a ser o lo que ya son en esta situación necesidades de la población. No, es un estigma, la salud mental estigmatiza en el Perú todavía. Hay la brecha de servicios es muy grande, pero al mismo tiempo, Rosa María, cada centro de salud mental comunitario que se abre tiene detrás a un equipo humano maravilloso que no ha dejado de trabajar en esta coyuntura, que por el contrario, se han agenciado celulares donde no había para seguir haciendo monitoreo de casos. La verdad es que el equipo humano que están en los centros de salud mental comunitario, en las clínicas de día, en los hogares protegidos, es un equipo humano de primer nivel y que lo que requiere de este año de parte del Congreso es un fortalecimiento de sus capacidades, y para eso está esta ley, pero sobre todo que en la discusión de presupuesto que tengamos a partir de agosto se le asegure el dinero necesario para cumplir los objetivos de su plan. Creo que la salud mental es un elemento fundamental de la salud de una sociedad como la nuestra, ¿no? Y esta circunstancia va a plantear grandes retos para asegurar que estemos a la altura de los mismos, ¿no? ¿Qué otro proyecto tiene en la línea? He presentado también un proyecto de ley que facilita la incorporación de personas con discapacidad en el Registro Nacional de Personas con Discapacidad. Identificamos un gran cuello de botella. Y claro, es horrible, no se imagina lo que es sacar el carnet con nadie. Horrible. Y no es cierto, Rosa María, este discurso que estuvo, es cierto que ya casi no está, pero que estuvo las primeras semanas de esta pandemia, de que se trata de un virus democrático, ¿no? Eso es falso, ¿no? Es un virus que es mucho más cruel con quienes ya tenían condiciones de vulnerabilidad previos a esta emergencia, entre ellas las personas con discapacidad. Entonces, por eso es, creo, necesario facilitar la incorporación a ese registro para que hayan políticas públicas precisas y que lleguen a todos, ¿no? Que no se pierda por un problema de falta de información dentro del Estado estas políticas públicas. Y también ha costado 5 o 6 semanas que a los niños autistas lo dejen salir. Y ha sido muy doloroso, pero muy doloroso. Pero han logrado salir. Media hora, con un adulto, 1 hora. Ellos están saliendo a caminar hace mucho tiempo. Pero si no los dejaban salir a caminar, esos chicos se autolesionaban. Y había una ignorancia masiva del problema. Porque como usted dice, son vulnerables. Tú, yo y 15 personas reclamando esto en las primeras semanas y se nos trataba como irresponsables, ¿no? ¿Te acordarás? Lo peor de todo. Pero ahí se tiene un problema grave. Por ejemplo, los padres que hablaban conmigo me decían, nosotros tenemos el carnet de CONADIS y podemos demostrar con un carnet que es un chico con discapacidad. Pero muchos padres no han hecho el trámite porque es muy engorroso. Hay que cambiar el trámite. Ese es el proyecto que está presentando.
proyecto que he presentado y afortunadamente se viene una sesión, la Comisión de Inclusión Social, que va a ser destinada a temas de discapacidad, y me han dicho que este va a ser uno de los proyectos de ley que se discuta. Entonces yo espero que en menos de un mes o en un mes podamos tener esta ley ya vigente, ¿no? Porque creo que esta coyuntura, otros proyectos que he presentado y que van en esa línea, es la de digitalización de las mesas de partes en el Estado, ¿no? Porque durante semanas hemos tenido todos los procedimientos parados, porque claro, el Estado peruano, sus trámites siguen siendo muy físicos, ¿no? Así es. Entonces creo que ese tipo de proyectos de ley, de temas del día a día en esta coyuntura, tienen que tener atención, ¿no? Y que creo que tenemos que centrarnos mucho en pensar cómo facilitarle la vida a los ciudadanos, sobre todo a los ciudadanos en estado de vulnerabilidad en esta situación de emergencia. Y por supuesto, Rosa María, no dejar de lado la reforma política y la reforma electoral, ¿no? Creo que hay gente que espera que nos olvidemos de este tema, pero es, creo, el mandato ciudadano que hemos recibido en las urnas, ¿no? Este es un congreso cuya principal tarea tiene que ser asegurar la mejora del sistema electoral y el sistema político. Como dicen, se ha juntado el hambre con la necesidad. Sus colegas parlamentarios no quieren ninguna reforma política, no quieren primarias, no quieren voto universal, no presencial, no quieren nada de eso. Quieren que sea como siempre, para que tengamos un Congreso igual. Y este Congreso demuestra que con las mismas reglas obtienes el mismo resultado. Y por eso no quieren cambiar el resultado. Estamos mal. ¿Congresista? Hemos perdido al congresista Alberto Belaúnde. Estábamos hablando de la reforma política. ¿Aló? Creo que se nos ha cortado. Tiene que ser que la gente recuerde, que los congresistas, mis colegas, con todo respeto, recordemos todos cuál era el mensaje de la gente mientras hacíamos campaña. En enero. No, la gente estaba cansada de cómo funcionaba la política, cansada del enfrentamiento Ejecutivo-Congreso, y lo que estaba reclamando es que las cosas cambien, ¿no? Y ese discurso reformista, finalmente, no puede perderse en estos meses, por más que estemos en emergencia. Ojalá, esperamos mucho de atender la emergencia en lo que le corresponda, pero al mismo tiempo no olvidar cuál fue la gran promesa de campaña que tuvimos en las últimas elecciones. Todos los partidos dijeron que iban a apoyar la reforma política. Ahora, después dijeron que la reforma política, claro, como idea, ¿no? Pero no aterrizada, por ejemplo, en unas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Ya se perdió esa posibilidad porque la pandemia la hace imposible. Pero lo que hay que saber son las elecciones del próximo año. Y eso es un asunto bastante complicado en este momento. Es muy complicado, Rosa María, porque además implica, en este camino, digamos, hay poco espacio para el aprendizaje de otras experiencias, porque es un reto que está enfrentando todo el mundo, ¿no? Ahorita en Estados Unidos, en Europa, se está debatiendo cómo van a ser las siguientes elecciones, ¿no? Entonces aquí se requiere de una vocación reformista clara, pero al mismo tiempo de mucha capacidad de innovación. Y es algo que se tiene que trabajar con los organismos electorales y esperemos, parece que el mensaje es positivo, pero esperemos que efectivamente la Junta Nacional de Justicia esté priorizando la elección del nuevo jefe de la OMPE y que esta elección se pueda realizar cuanto antes, porque tener este debate sin la persona que va a ver la parte operativa de la elección es tener un debate incompleto. Así es, y estamos en una situación contra el tiempo, así que esperemos que lo puedan. Nos prometieron que también lo iban a tener este año de todas maneras, o sea que ya debería estar. Antes de julio dijeron que tenían al jefe de la OMPE. Esperemos que así sea. Bueno, muchísimas gracias. Poder tener este debate con todos los actores del sistema así electoral. Así es. Y va a ser un debate muy duro y muy difícil. O sea, la semana pasada entrevistamos a Luis Pérez Guadalupe y él nos decía que el presidente de facto del Congreso
es un Urresti. ¿Usted lo siente así? No. tiene tanto peso. Tiene un liderazgo clarísimo, que es un liderazgo político, digamos, ganado en las urnas y ganado al interior de su grupo político, ¿no? Y creo que hay otros liderazgos. Lo que pasa, Rosa María, es que este es un congreso con muchas bancadas, y es un congreso cuya lógica para tomar decisiones es distinta a la del anterior. El anterior era más o menos claro cómo se tomaban las decisiones, como los WhatsApps filtrados de Fuerza Popular. Ahora eso ya no sucede así. Hay más espacio para el diálogo, para búsqueda de consenso, pero todavía con un congreso que está tratando de encontrar su identidad, y tratando además de consolidar prácticas de diálogo y de búsqueda de acuerdos, que yo creo que está encaminado, ¿no? Pero parte de este desorden que se ha sentido en esas semanas, creo que responde a las circunstancias en las que nos encontramos, como ya hemos conversado en la entrevista. Muy bien. Muchísimas gracias al doctor Belaunde, mucha suerte con los proyectos, espero que sean admitidos, discutidos, llevados al pleno, y vamos a tener que reunirnos nuevamente para hablar de la reforma política que tiene que comenzar a moverse en las próximas semanas. Gracias por estar con nosotros. Encantado, muchas gracias por la invitación, un saludo a todas las personas y mucha gratitud a las personas que nos están escuchando por todo el sacrificio personal y familiar que están haciendo en esta situación de emergencia, especialmente a aquellos profesionales de la salud y miembros de nuestras Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales que todos los días están en la primera línea. Así es. Muy bien, muchas gracias. Y Abel, nos tenemos que ir despidiendo, ¿verdad? Nos tenemos que ir despidiendo, Rosa María. Quedan algunas preguntas. Mañana trataremos de ver, absolver, ¿no? Y sobre notarías, que queda también un poco confuso. Ya están abiertas. Están abiertas, puede ir. Están abiertas, ¿no? Pero no todas. Tienen que averiguar antes de ir, porque la notaría tiene que presentar su protocolo y se lo tienen que aprobar. O sea, hay algunas que ya lograron superar los trámites y ya abrieron, pero hay que buscar. Ya. No todas están abiertas. Y también el tema que nos siguen pidiendo es los señores que hacían movilidad escolar, que están olvidados por todo el mundo. Miren, y ahí, no les dejan hacer nada. Así es. Y ahí hay una pelea que dar, porque esas personas perfectamente en este momento podrían ser muy útiles para transporte personal. Si yo soy el dueño de un restaurante y quiero que mi personal no tome transporte público porque no me da confianza, una movilidad escolar es perfecta porque me recoge a todo mi personal y me lo regresa a su domicilio. Yo creo que por el contrario, van a llenar un vacío de transporte de personal de trabajo que es muy importante. No son niñitos, entrarán menos apretaditos, pero es una forma de ganarte la vida. Bueno, sí, creo que puede ser muy útil. Hacen un llamado a la ATU, a la Claro, para que les dé el permiso. Sí, para que les dé el permiso, por favor. Porque... Lógico, porque ellos tramitan un permiso de movilidad escolar. Entonces ahora tienen que tramitar un permiso de movilidad de transporte de personal para compañías, para empresas. Y eso sería una solución. Una solución positiva para todos, porque tienen un horario restringido, no están haciendo rutas, ni mucho menos, y ayuda en conservar las medidas sanitarias de la empresa. Así es. Bien, Rosa María, nos vamos. Hasta mañana. Vamos a seguir peleando por todos aquellos los que necesitan trabajar. Mire, el objetivo de esto es que todo aquel que racionalmente pueda trabajar con condiciones sanitarias, lo haga. Entonces, como el gobierno a veces se demora en entender, haremos los esfuerzos. Hasta ahora han sido positivos algunos para que esas actividades sean consideradas. Lógico. Nos tenemos que ver mañana. Mañana, Rosa María. Hasta mañana. Cuídate mucho. Chao. Nos vemos. Chao. Hasta aquí. A pensar más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.